Hola con todos, mi nombre es Madeleine Palacios, estudio Relaciones Internacionales y esta presentación es para la clase de Historia Andina, la presentación número 2 sobre la estructura de la población en el sistema estamental. Entonces, para comenzar vamos a hablar sobre la lectura de Fisher de la sociedad estamental y la divide en diferentes grupos, entonces comienza desde abajo, desde los negros, entonces es más o menos piramidal. Lo que sucede es, como es estamental, entonces los negros eran los esclavos. Entonces, los esclavos comienzan a llegar desde África y por este comercio, por esta expansión del comercio, los esclavos llegan a América a hacer el trabajo más pesado. Entonces aquí comienza todo lo que es el trabajo más pesado, se mantiene como esclavos y comienza la creación de los mulatos. Entonces es cuando existen las relaciones ilícitas, obviamente, entre los negros y los dueños, por así decirlo, y tenían hijos, estos eran los mulatos. Después subíamos hacia los indios. Entonces los indios eh, habían sido una población muy amplia, pero fueron disminuyéndose. Entonces ellos también se los consideraba no como los negros, pero también eran como buscaban esclavizarlos. Entonces ellos trabajaban también como mano de obra y aunque ellos lo que sucedía también era que trabajaban los recogedores. Entonces, aunque ellos en teoría no eran esclavos, los recogedores eran personas que iban y buscaban a indios que sean considerados como vagabundos. Entonces, estos vagabundos los cogían y los llevaban a los campos para que pudieran trabajar. Entonces, ahí también se los maltrataba y se los oprimía. Entonces así estos recogedores llevaban a los indios y muchas veces obviamente no eran vagabundos y se los llevaban para que trabajen. Existían algunos indios terratenientes que buscaban representar al pueblo, pero ellos también tenían que pagar y dar las ofrendas como normalmente se hacía. De aquí vienen los mestizos y castas. Entonces aquí se comienzan a crear las familias mestizas. Son bastante, existen muchos mestizos y muchos criollos. Entonces estos son mezclas entre las razas y eran mayoritarios. O sea, había demasiados. Trabajaban también como servicio doméstico y tenían ascendencia mixta, como ya había explicado. Entonces ellos tenían trabajos normales, regulares. Era muy complicado que ellos suban a trabajos importantes. Y finalmente los españoles y portugueses, que eran la minoría en población, y eran denominados, en la época eran los españoles que habían llegado y se habían acentuado, y ellos eran los que manejaban el administrativo y todo lo que era la parte de la administración, de que llegaba eh, las, desde el reinato. Entonces estos eran grupos privilegiados de poder y también eran los reinatos. Entonces en estos era que ellos manejaban todo lo que eran las instituciones y y ellos aplicaban todas las leyes que venían desde allá, desde Europa, desde España. Y entonces esto no se podía cambiar, o sea, no había cómo cambiar de estamentos, de clases sociales, por así decirlo. Entonces no podían subir o bajar. La única manera de cambiarse era si es que era por la iglesia. Entonces si es que entraban a la iglesia, igual no mantenían cargos importantes, pero podrían subir como de estatus. Era la única manera en la que podían llegar a subir de estatus y ya. Bueno, ahora vamos a hablar de la lectura la siguiente lectura del asentamiento de instituciones. Entonces, la importancia de las instituciones sociales. Las instituciones sociales eran muy importantes y no se les dio tanta importancia, pero también teníamos que tomar en cuenta que una vez que llegaron los españoles, se acentuaron y comenzaron a crear a crear estas instituciones que venían a regirse desde las Indias. Entonces existía esta transición de las leyes, era muy complicado porque venía de Madrid, de Potosí, entonces se consideraba algo muy complicado porque
La corona quería que sus súbditos permanecieran a distancia de la sociedad colonial para que no sufran presión local. Entonces, la fuente de poder estaba a una gran distancia y los súbditos, o sea, los que manejaban las leyes y todo en la parte de las Américas, debían mantener su distancia con la sociedad para que no existiera esta presión local. Pero era muy complicada esa transición de las leyes por el tiempo que tomaba de que lleguen de España acá a América. Entonces existía la política de control. Entonces, muchas veces lo que sucedía era que se negociaban los cargos y el estado de colonia reflejaba la corona. Entonces, el estado, estas personas que trabajaban reflejaban a la corona. Y así, entonces, estos reinatos, eran los que reflejaban todo lo que pasaba con la corona. Y era muy complicado, como había hablado antes. Entonces, lo que sucedía eran las negociaciones de cargos. Existía un consenso colonial. Entonces, como no era de la misma manera, o sea, no existía este régimen tan fuerte, por lo que no estaba tan cerca y no podía regirse tanto por el rey. Entonces lo que sucedía era un consenso colonial, o sea, diferente, ya no había tanta presión y se veía un poquito más de aceptación. Pero de igual manera, lo que pasaba muchas veces que sucedía era que se vendían y se compraban los cargos, y era muy importante para las personas tener estos cargos porque venía con privilegios y con muchas cosas que ayudaban a las familias. De ahí llegó el Estado absolutista. Entonces lo que pasó con el Estado absolutista es de que cuando llegó el Estado el borbónico, llegaron al poder, llegaron a la monarquía. Entonces comenzaron a crear leyes más estrictas para que todo se regresara hacia España, porque era muy importante que regresaran los materiales y los bienes y todo, porque España necesitaba todos estos materiales y por eso comenzaron a crear esto más difícil y así con este estado borbónico fue cuando comenzó las revueltas y se comenzó a crear estos cambios y poco a poco se empezaron a distanciar de la monarquía y la monarquía empezó a perder mucho poder aquí en las Américas y así comenzó poco a poco la independencia. Y eso es todo. Muchas gracias, espero que les haya gustado.